Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos un sábado más aquí en este grupo tan especial que tenemos. Gracias a Dios que nos ha dado la vida, que nos ha dado la salud para también reunirnos acá. Vamos entonces a iniciar cerrando nuestros ojos y vamos a tener una oración por cada una de nuestras peticiones y en especial por la de nuestra amiga Jessica Fernández, que en este momento se encuentra enferma. Así que vamos a orar. Oremos. Amante Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias, mi Dios, por este santo sábado en donde tú nos puedes acompañar, Señor, como todos los días. Gracias, mi Dios, por habernos dado la vida, por habernos dado la salud y por darnos, incluso a pesar de nuestra enfermedad, el privilegio de estar aquí escuchando hoy una vez más tu palabra. Hoy tienes un tema muy importante para nosotros y queremos pedirte, por favor, que toques nuestros corazones y que nos ilumines con tu Santo Espíritu. De la misma manera, Señor, queremos pedirte especialmente por Jessica, Padre, para que tú puedas obrar en ella, para que la sanes, para que la cuides, Señor, y para que sea tu poderosa mano interviniendo en ella, Señor, acompañándola y dándole la sanidad física que ella necesita y también la espiritual. Que para todos hoy sea una bendición este tema que hablaremos y que tu Santo Espíritu nos acompañe donde estemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía antes de iniciar la grabación, les recomiendo, por favor, es el fundamento de estos temas que hoy estamos viendo. Les recomiendo verse 6 videos que aparecen en el canal Dudas Bíblicas, en la lista de reproducción de Génesis a Apocalipsis, y son estos que les doy aquí en pantalla. Son estos aquí que estoy señalando, junto al último de Estados Unidos en la profecía. Son muy importantes. De seguro que el tema de hoy lo podemos entender con ayuda de Dios, pero pueden surgir varias dudas si no nos hemos visto estos 6 videos antes. Entonces les recomiendo a quienes nos lleguen a ver en el canal, pónganle pausa al video y véanse estos 6. A quienes nos están viendo aquí en vivo también. Y si no, pues entonces veamos el video, no pasa nada, pero sé que al final va a ser muy necesario ver estos 6 videos. Quiero iniciar comentándoles algo que está aquí escrito en la palabra de Dios en Ezequiel 33 del 1 al 7. Miren lo que dice. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles: cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo por centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es el mismo, porque oyó el toque de la trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, este morirá por su pecado, pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Y el texto sigue. ¿Por qué lo pongo hoy de inicio? Porque el tema es muy importante, puede tocar muchas fibras y muchas creencias que quizá tengamos. No voy a hablar con nombres propios, voy a hablar con características y cada quien sacará sus propias conclusiones. Sin embargo, una vez doy el mensaje, los que lo oyen son responsables de haberlo recibido. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Hoy vamos a estudiar 2 misterios fascinantes y uno de ellos es el misterio de la piedad. No sé si alguna vez lo hayan escuchado. Vean lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, grande. Y vamos a ver por qué. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo,
recibido arriba en gloria. Y he clasificado esto por colores porque es una manera más fácil pues de entenderlo, ¿cierto? Para empezar, ¿qué es ese misterio de la piedad? Es nada más y nada menos que el ministerio de Jesús en el santuario. Todo lo que hemos estudiado alrededor de esta serie del santuario, hoy vamos a ver por qué es tan importante para nosotros hoy en día, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es, como les seguía diciendo, este misterio de la piedad vamos a ver por qué es tan importante, ¿no? Es, ahora bien, vamos a leer la primera frasecita que dice, Dios fue manifestado en carne. Nosotros ya hemos visto muchas veces esto, lo hemos estudiado, no voy hoy a profundizarlo. Manifestado en carne, ¿cómo fue? Alrededor del santuario, ¿en qué paso está que Dios fue manifestado en carne? Nada más y nada menos que en el campamento y en el altar de sacrificio con su muerte. Veamos lo que nos dice, por ejemplo, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Ahora bien, justificado en el Espíritu. Nosotros también ya vimos que el lavacro es un símbolo de la resurrección de Jesús. Vean lo que dice primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿De qué manera fue justificado en el espíritu? Con su resurrección. Visto de los ángeles, cuando Él entra al lugar santo, cuando después de resucitar sube al cielo claramente, predicado a los gentiles. ¿Por qué? Y aquí es muy importante, porque así como Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros, nosotros debemos también compartir esa luz a los demás, predicarle el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Vean lo que nos dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué es importante? Porque una vez sea predicado el evangelio a todas las naciones, vendrá el fin. Fascinante eso, ¿sí? Ahora, también porque es importante, porque así se puede cumplir la parte que sigue, que es creído en el mundo. ¿Qué significa creído en el mundo? Una vez se predique el evangelio y la gente elija si creer o no creer, es cuando Dios hace el juicio. ¿Qué personas sí se van a salvar y qué personas no? Ahora bien, recibido arriba en gloria. La palabra arriba no se encuentra en el original, los traductores allí la han puesto. Y vean en dónde es que va a ser recibido en gloria Jesús. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso ya es lo último. Si lo hablamos a manera de lo que hemos visto, eso sería ya como quien dice la fiesta de tabernáculos, ya vivir con Jesús, ya todo el mal quedó atrás. Fascinante este misterio de la piedad y ustedes dirán, venga, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Vamos a tratar un segundo misterio y ya este nos va a dar la entrada para lo que viene. ¿Listo? El misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad es todo lo opuesto al misterio de piedad. Por eso teníamos que estudiarlo primero. Vamos a ver de qué trata. Segundo de Tesalonicenses 2:3-4 nos dice algo muy interesante. Aquí lo pongo pues en colores para que lo entendamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y de pronto muchos ya hemos leído este versículo, pero no lo entendemos quizá como realmente lo que significa. Vamos hoy a ver. ¿Listo? Lo divido en colores para que de nuevo se haga claro para nosotros. En primer lugar, ¿qué significa apostasía? Bueno, antes,
Todas estas características se las están dando a un mismo sistema, a un mismo poder, ¿sí? Que tiene todas estas características. Entonces vamos a descifrarlas para poder conocer de quién nos está hablando. Aquí nos están diciendo que Jesús no puede venir sin que antes venga este poder. Y vamos a ver las características que tiene ese poder. En primer lugar, es apóstata. ¿Y qué es alguien apóstata? Apóstata, bueno, buscando en el diccionario, me doy cuenta que la apostasía es una vez yo haber estado en la religión, una vez yo haber estado en la verdad, la abandono. Ahora, también nos dice que es el hombre de pecado. Esa es otra característica. En el idioma griego es traducido como, o sea, se escribe como hombre que se opone a la ley. Así es como está literal, ¿sí? Y no está mal, porque de hecho Primera de Juan 2:4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En Daniel 7, donde nos habla del cuerno pequeño, porque de hecho este misterio de iniquidad, estas características que estamos viendo, también las tiene el cuerno pequeño, porque son figuras diferentes, pero que hablan del mismo personaje. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere hacer este hombre de pecado? Por eso se lo describe como el hombre de pecado, porque él piensa en cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? Ahora bien, tercera característica, es un hijo de perdición. Y yo les hago aquí una pregunta. ¿Ustedes han escuchado alguna vez este término en la Biblia? Hijo de perdición, ¿a quién se le llama así? Bueno, aquí lo vamos a ver. En Juan 17, vean lo que Jesús dice. Orando por sus discípulos, él dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es este hijo de perdición? Nada más y nada menos que Judas, ¿cierto? ¿Cómo era el carácter de Judas? Es muy interesante notar el carácter de Judas porque Judas era uno de los 12 discípulos. Hacía parte de los 12 discípulos. Incluso en la cena del Señor, él se le sentó al lado izquierdo a Jesús, o sea, tan cercano era de Jesús. No se opuso nunca a Jesús abiertamente. Él siempre estuvo en el grupo de Jesús y lo entregó. Y aparte de eso, le pretendía lealtad a Jesús. Y sin embargo, lo entregó y sin embargo lo robaba, ¿sí? Porque dicen que Judas tomaba el dinero que también entre, pues, los discípulos tenían, lo recogían, etcétera. Él robaba ese dinero, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo? Es fascinante porque Judas, o sea, es fascinante conocer esto porque Judas actuó desde dentro. Y así fue como vendió a Jesús. Ahora bien, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ya lo había dicho. Hemos hablado de, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, hablar del anticristo, del cuerno pequeño, en Daniel, de la bestia que sube del mar, en Apocalipsis 13, del hombre de pecado, del hijo de perdición, que nos habla aquí, segunda de Tesalonicenses. Todos nos están hablando del mismo, pero con diferente nombre, ¿sí? Dios es fascinante porque Dios le mostró el mismo poder a muchos personajes alrededor de la historia, se los mostró en varios tiempos, porque Daniel estuvo en un tiempo, Juan estuvo hasta el final, y a todos se los mostró en diferentes tiempos, diferentes personajes, pero con las mismas características. Entonces es fascinante cómo Dios hace el énfasis, o sea, algo nos quiere transmitir Dios, porque lo ha repetido tanto que debe ser muy importante, ¿sí? Entonces, en sí, todos estos son sinónimos para identificar al mismo sistema. Y les voy a poner un ejemplo. A mí me dicen Copín desde chiquita. Y hay unos que me dicen Valentina. Entonces, el que me diga Copín, yo le entiendo, está hablando conmigo, y el que me diga Valentina también, ¿sí? De la misma manera pasa acá. Se le dice de varias maneras, pero es el mismo, ¿sí?
Nosotros para entender esta partecita azul debemos entender qué es lo que significa anticristo y es lo que a veces no entendemos. Entonces lo vamos hoy a entender. Anticristo para muchos es estar en contra de Cristo. Y claro, tiene mucho sentido. Pero hoy les voy a decir que es estar en lugar de Cristo. Y ya vamos a ver por qué. El anti es una preposición que aquí se usa y que de hecho se ha usado también a lo largo de la Biblia, y vamos a ver 3 textos donde se usa esto, pero se traduce en lugar de. Entonces vean lo que dice aquí. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, aquí se usa la palabra anti, pero se la traduce como en lugar de, ¿sí? No es que Arquelao reinara en contra de Herodes, es que Arquelao reinaba en lugar de Herodes. Otro versículo en Lucas 11 nos dice, Lucas 11:11, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una serpiente, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? En lugar de la misma, no es en contra, es en lugar de, y se le pone la palabrita anti, ¿sí? Por ejemplo, también en 1 Corintios 11 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de, la misma palabrita anti, velo le es dado el cabello. Entonces, tenemos que entender que la palabra anticristo es un sistema que pretende ocupar el lugar de Cristo, ¿sí? El lugar de Jesús. Vuelvo aquí a poner esto, este versículo bíblico que ha sido nuestra guía, donde termina diciendo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿por qué está en lugar de Cristo? Porque Él en la parte azul se quiere oponer a todo lo de Dios, pero en la parte rosada está tomando el lugar de Dios, ¿sí? Hay muchos que interpretan esto como literal, que literalmente el anticristo se va a sentar en el templo que construye Israel. Sin embargo, y aunque puede ser también literal, lo vamos a entender de manera como la Biblia nos lo va a explicar. En Efesios 2, 19 y 20, escuchen bien lo que dice. Dice lo siguiente, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahorita vamos a explicar eso. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. ¿Qué significa esto? Se le da más la connotación de espiritual a este templo, ¿cierto? Vean, por ejemplo, lo que dice 1 Pedro 2, 4 y 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ¿sí ven? O sea, es en el ámbito espiritual. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y finalmente, en 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En conclusión, el anticristo se levanta del templo, de la iglesia. Es allí de donde se levanta. A veces nosotros ponemos, y bueno, de pronto aquí muchos han escuchado, no, el anticristo es Hitler. No, el anticristo es Mussolini, no, el anticristo es no sé quién. La Biblia misma se interpreta, o sea, ella misma es su misma intérprete. No le podemos dar nosotros la interpretación que queramos, ella misma nos dice lo que significa. Y en este caso, con estas características que se nos está dando del anticristo, nos damos cuenta que se sienta en el templo de Dios, en la iglesia, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque esto lo vamos a combinar con una profecía que ya estudiamos acerca del cuerno pequeño. Esto lo dice Daniel 8 y vean lo que dice. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, este cuerno pequeño se engrandece contra el príncipe de los ejércitos.
Por él fue quitado el continuo sacrificio, por el cuerno pequeño, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y ya vamos a ver qué es lo que eso significa. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Es nada más y nada menos que, no sé si alguna vez han leído esta historia que aquí les voy a mostrar, y es la historia de Josué. Vean lo que nos dice, mientras aquí intento conectar. Resulta que Josué le dice se encuentra con alguien y vean lo que sucede. Le dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe de Jehová he venido ahora. Y al final le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué significa eso? Que ese príncipe de Jehová era nada más y nada menos que Jesús. Entonces el cuerno pequeño se está engrandeciendo contra nada más y nada menos que Jesús. Ya vamos a ver por qué todo esto es importante. Sigue diciendo, y por él, por este cuerno pequeño, por este hombre de pecado, por este hijo de perdición que es el mismo, fue quitado el continuo sacrificio. Y aquí ya nos vamos metiendo al santuario. ¿Qué tiene que ver todo lo que les he dicho con el santuario? Resulta que fue quitado el continuo sacrificio por culpa de él. Vamos a ver. Bueno, aquí sí, ya les había dicho, el príncipe de los ejércitos es Jesús. El altar de sacrificio que se encontraba en el atrio, el fuego debía subir de continuo. La mesa de los panes, que ya estamos hablando del lugar santo, continuamente debían estar ante la presencia de Dios. El candelabro debía arder continuamente. El altar del incienso se llamaba también altar continuo de intercesión. El sacerdote debía ministrar de continuo y todo esto nos habla del santuario. Pero ¿de qué dos lugares en específico? Del atrio y del lugar santo. Es decir, por este señorcito que hoy vamos a estudiar, por este sistema que hoy vamos a estudiar, todo esto parece haber sido quitado. Y ya vamos a ver cómo, que es el tema central del tema de hoy, ¿sí? Ahora, ¿y qué del lugar santo? ¿Será que en el lugar santo no hace también algo? En Daniel 7, miren bien lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, lo que ya habíamos leído antes. O sea, es tan tremendo este sistema y este poder que incluso mete la mano en el lugar santo y piensa cambiar los tiempos y la ley. Nosotros ya estudiamos eso, por eso les recomendaba al principio, véanse esos 6 videos, recomiéndelos porque son el fundamento de absolutamente todo lo que hoy estamos viendo, ¿sí? Entonces, aparte que le roba todas las funciones a Jesús, por eso era tan importante estudiar bien el santuario para entender, aparte que se roba todas las funciones de Jesús, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo mete también su mano. Daniel 8:11 termina en la parte en rosado, vean cómo termina. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ese poder, ese hijo de perdición, ese cuerno pequeño, ese hombre de pecado, quiere tener un falso sistema aquí en la tierra para que no veamos el santuario del cielo donde realmente está el plan de salvación. Entonces es obvio, si yo veo aquí en la tierra y creo que lo que hago aquí en la tierra me salva, nunca voy a tener la necesidad de ver lo que Jesús hizo por mí y lo que Jesús está haciendo por mí en el santuario del cielo, donde realmente está el plan de salvación descrito. Y ya vamos ingresando a lo que queremos estudiar, que es que ese santuario fue echado por tierra por este poder. Para dar un resumen hasta el momento de esta introducción, llamémoslo de alguna manera un poco extensa, el tema es más corto, les quiero recordar que estos dos misterios son completamente opuestos. Mientras el misterio de la piedad es un Dios que quiere bajar y hacerse hombre, el misterio de iniquidad es un hombre que quiere subir y hacerse Dios aquí en la tierra.
¿De qué manera? Ya hemos visto que es apóstata, abandona la verdad. Hemos visto que se le llama hombre de pecado, se opone a la ley de Dios. Hemos visto que viene de dentro, porque se llama también el hijo de perdición. Hemos visto que está en lugar de Cristo, dice estar en lugar de Cristo, porque es anticristo, ¿cierto? Y hemos visto finalmente que echa por tierra el santuario. Entonces vamos a ver cómo echa por tierra el santuario. Y ya vamos a prácticamente terminar. Ya este es el desenlace, pues, de lo que vamos a estar estudiando, de lo que hoy estamos estudiando. Como yo les dije al principio, no voy a dar nombres en concreto, voy a dar las características que de hecho la Biblia lo da y que de hecho para eso tienen que verse los 6 videos que les recomendé al principio. Y hoy solamente vamos a dar características, sé que ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿Cuál debe ser el fundamento del verdadero templo? Ya lo habíamos leído en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los profetas, ¿por qué tenemos que estar edificados sobre ellos? Sobre los profetas hace referencia al Antiguo Testamento. Sobre los apóstoles hace referencia al Nuevo Testamento. Pero este es un poder que tiene su fundamento sobre la tradición. Tener el fundamento sobre el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento es construir sobre la roca. Tener el fundamento en la tradición es como construir sobre arena, ¿sí? En segundo lugar, ¿cuál es la piedra principal del santuario, del templo de Dios? ¿Cuál es? Nos lo dice el mismo versículo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sin embargo, este poder, el cuerno pequeño, afirma que es Pedro la piedra principal. Ahora bien, ¿cómo es que echa por tierra el altar de sacrificio? ¿Cómo lo echa por tierra? Y ya vamos a ver ya la parte práctica como tal. En Hebreos 9 nos dice que Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y yo constantemente les repetí esto muchas veces. Jesús solo murió una vez, Jesús solo murió una vez. Y ustedes dirán, Valentina, tan cansona. Porque era importante que lo recordáramos. Y así parezca absurdo, este sistema sacrifica a Jesús vez tras vez con sus servicios aquí en la tierra, ¿sí? Ahora, hablando de los servicios del sumo sacerdote y de los sacerdotes, vean lo que nos dice Hebreos 7:23. Dice de la siguiente manera. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Obviamente, tenían que ser muchos porque ellos morían y eso era por linaje, entonces iban siguiendo los otros. Mas este, por cuanto permanece para siempre, hablando de Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es el único sumo sacerdote, el único intercesor que nosotros tenemos, ¿sí? Y lo hemos visto alrededor de las funciones que él cumple en el santuario. Ahora bien, ¿cómo este sistema también echa por tierra el lavacro? El lavacro es símbolo también del bautismo, ¿cierto? Y vamos a ver dos características muy importantes del bautismo. De hecho, es un tema que no se pueden perder, lo vamos a tener más adelante, pero hablándolo ya a profundidad. Sin embargo, aquí les traigo dos características súper sencillas. Primero, en Mateo nos dice que Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y también en Hechos 8 nos cuentan una historia en los versículos 36 y 37, donde dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dos cosas? Entonces, ¿cuáles son las dos características que se desprenden de lo que acabamos de leer como tal, que allí lo vimos pues en la Biblia? Las dos características son, el bautismo debe ser por inmersión
sumergirse en el agua y levantarse. Y el bautismo debe ser, en mis palabras lo pongo allí, de grandes, o sea, haciéndole énfasis a la conciencia. Debe hacerse de manera consciente. El eunuco dijo, yo quiero ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le respondió, si usted cree de todo corazón, puede. En este sistema el bautismo es por aspersión y de bebés, cosa que es contrario a como Dios lo enseña en su palabra. Aparte de eso, ¿cómo también echa por tierra el lugar santo? Entonces, la mesa de los panes, por ejemplo, hace referencia a la Biblia, ¿cierto? También a la palabra de Dios. Hubo un tiempo donde la Biblia estaba escrita en idiomas desconocidos, la gente ni la leía, mucho menos la iba a entender, y a los que la leían y estudiaban, los mataban, llegaron a prohibirla, ¿sí? ¿Cómo echa por tierra el candelabro de oro? Vean lo que nos dice Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué significa esto? Que el único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Echa por tierra el candelabro porque hacen llamar a un ser humano el vicario de Cristo, que significa uno en lugar de Cristo. Y definitivamente la Biblia es clara y Jesús fue claro, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar a mi representante aquí en la tierra, el Espíritu Santo. ¿Cómo echa por tierra el altar del incienso? Recordemos que el altar del incienso era un símbolo de la oración combinada con la intercesión de Jesús para que llegara al Padre y oliera grato, ¿sí? Este sistema pone a todos por intercesores, a María, a José, a los santos, menos a Jesús. Y recordemos que lo que Jesús hace en el lugar santo es interceder por nosotros para perdonar nuestros pecados. Pero este sistema dice, ego te absolvo, yo te absuelvo. Es Jesús el único que lo hace, ¿sí? Ahora bien, entramos al último apartamento del santuario, el arca, el lugar santísimo que contiene el arca del pacto. Y aquí les vuelvo a traer 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, porque dice que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es interesante que justo allí, en esta última habitación, era donde descendía la presencia de Dios. Ya lo estudiamos, la Shekinah, ¿cierto? ¿Cómo entonces este poder se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios? Nada más y nada menos que cambió algo tan importante como los 10 mandamientos que se encuentran en ese arca del pacto, que se encuentran en Éxodo 20, y si las comparamos, son completamente diferentes a como en su tradición este sistema las ha enseñado, ¿sí? Eliminando el segundo mandamiento de la ley de Dios, cambiándole las palabras al cuarto, por santificarás las fiestas, dividiendo el 10º mandamiento en 2, dando así lugar al 9º y el 10º. Este es un estudio que también tenemos en la serie de Génesis Apocalipsis, allí lo pueden encontrar acerca del sábado como día de reposo, acerca de los 10 mandamientos, los invito también a verlo. Pero Dios tiene una esperanza muy grande y con esto termino. La esperanza se encuentra en Apocalipsis 18. Vean lo que dice. Después de esto vi a otro ángel. Ese ángel es nada más y nada menos que Jesús, hace referencia a que Jesús es el mensajero. Descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es un poder que tiene contacto con las naciones, es amiga de las naciones, de los reyes, tiene que ver en la política, tiene que ver en el comercio, porque dice que también los mercaderes se han enriquecido por ella. Y sigue diciendo en el versículo 4, la más linda invitación. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Es fascinante que después de este mensaje de advertencia, Dios dice, salgan de ella, pueblo mío. Por eso aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de un sistema que tiene muchísimo pueblo de Dios, porque aquí Dios lo dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque Apocalipsis también nos dice que caerán sobre ella, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, les invito a que cerremos nuestros ojos y terminemos con una oración. Amante Padre Celestial, gracias, mi Dios, por habernos acompañado y habernos dirigido. Te pedimos de manera especial, Señor, que tu Santo Espíritu pueda seguir a nuestro lado, que tú seas quien nos hable, quien nos ilumine, quien siga acompañándonos y dándonos luz, Señor. Ayúdanos a vivir también de acuerdo a lo que recibimos, Señor. Quédate con nosotros, volvemos a entregar en tus manos la salud de nuestra amiga Jessica, Señor. Sánala conforme a tu voluntad, Dios. Recuérdale tu amor inmenso y gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros y cuidarnos en este santo sábado. En el nombre de Jesús, amén.